pese a ser derrotada en la interna, de tener una relación muy buena, ¿no? Porque se han mostrado en fotos y con Agustín Rossi. Todos miran a Alejandra Rodena, ¿no? Que va, más que a ella, a su electorado, al que miran como el apetecible, ¿no? Que lo charlábamos vez pasada en la radio, decía, Cambiemos, dice, bueno, los votos desencantados de Rossi y que estaban en Rodena van a venir a nosotros. Los socialistas dicen también. Los votos no. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Primero, no me siento derrotada. Ayer charlábamos con Agustín, lo digo, entiendo, hubo quien sacó más votos que otros, esto es real en términos numéricos, pues charlábamos con Agustín en este marco de diálogo que ha generado la fase 2 de la campaña, superadas las internas, superadas las tensiones lógicas propias de un partido que se animó a ir a una interna, que se animó a confrontar y que se animó también a exponer también un diagnóstico sobre lo que es hoy el gobierno nacional. Y a respetar las reglas. Sí, ¿no? a respetar las reglas. Verlos ustedes dos sentados, sonrientes. Exactamente, en mi casa ha charlado con Agustín y dice, es tan difícil volver de la interna porque el mensaje del contendiente es, tenemos que ganarle a Rossi porque o tenemos que ganarle a Rodena, y después a la semana dice, bueno, ahora tenemos que estar juntos. Bueno, pero ninguno de los dos lo planteó así. Tuvimos un debate tenso, intenso yo diría, con algunas cuestiones de forma más que de fondo, porque vuelvo a repetir, el diagnóstico que hacemos ambos y que hacíamos tanto de Unidad Ciudadana como del Nuevo Espacio Santafesino era similar en cuanto quién era nuestro adversario y cómo nos íbamos a plantear sobre las políticas de ajuste de Macri. Creo que era similar y lo sigue siendo. Y creo que le dimos una lección de civilidad a Santa Fe, y a quienes dicen que el peronismo es poco democrático, también estamos diciendo que podemos ser democráticos, que la tradición frentista no está perdida y que es una tradición muy rica, que vuelve hoy a convocar no solamente a estos dos sectores, a Unidad Ciudadana y al Nuevo Espacio Santafesino, que representamos ambos dos, sino a todos los sectores que estamos convocando, los sectores independientes, a aquellos que votaron en blanco, a los que no fueron a votar, a los indecisos. Estamos diciendo, este es un frente programático importante, creo que adulto, y que se está planteando seriamente ser un adversario concreto a las políticas de Macri. Así que no siento, discúlpenme, en ese marco era que con Agustín el otro día charlábamos esto de que el que gana conduce, que pierde acompaña, nos aparece un apotegma medio antiguo ya, que hay que reemplazarlo por esto de la unidad en la diversidad, ¿no? De una lista integrada con distintos sectores, con distintas expresiones y con cuadros políticos muy interesantes. Un análisis superficial diría que una buena parte de los sectores industriales vinculados a la industria nacional, a la manufactura, a la pequeña y mediana empresa, los avaló con el voto, ¿no? Porque uno mira el mapa del voto en diputados nacionales, se corre casi por la costa del Paraná hacia el norte, y el oeste y el sur más a Cambiemos. Yo creo que son los sobrevivientes del ajuste. Y son los que han sentido realmente el hachazo que significó el tarifazo, que no solamente de alguna manera conmovió las economías individuales, sino las economías de pequeñas y medianas empresas y pequeñas y medianas productores. La apertura de las importaciones, lo que está pasando con la industria porcina, con el biodiesel. Yo creo que toda esa, si bien fueron medidas últimas, ¿no? Yo creo que todo lo que fue promesa incumplida de campaña por parte de Macri, todo esto que bueno, algunos llaman una gran estafa electoral, yo suscribo un poco esa metáfora, porque creo que cuando uno dice no va a haber ajuste y sin embargo hay ajuste, no va a haber tarifazo o va a haber gradualidad y sin embargo la gente hoy tiene que sufrir las tarifas tal vez más controversiales de la historia argentina en los últimos años y más, casi sin anestesia, ¿no? Porque a los que nos han llegado las facturas a todos por igual. Entonces, creo que eso ha tenido una respuesta muy importante por parte de todos estos sectores, la cuenca lechera, todos estos sectores que se ven tan afectados por las políticas recesivas del gobierno de Macri, nos han dado un espaldarazo, nos están acompañando y sé que nos van a acompañar en octubre también, porque necesitamos que estas elecciones de medio término sean un llamado de atención al gobierno. El gobierno insiste en que hay buenas noticias en términos económicos, que se desacelera la inflación, muestra algunos datos de crecimiento del empleo. Eso primero, ¿es real? Y segundo, si fuera real,
¿le resta votos a ustedes? Yo no soy economista, no es mi especialidad justamente dentro de la lista, pero sí es cierto, he sido jueza penal, me preocupan otras cosas del gobierno que están ocurriendo hoy con respecto a la justicia, más. Vamos a ser claros, el caso Maldonado me preocupa mucho porque el control sobre la fuerza de seguridad se ve como muy precario, cuanto menos, y por eso esta gran pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado hoy? Idas y vueltas, este gobierno preanunciando escenarios judiciales, creo que en una falta absoluta de respeto por la división de poderes, esto también es preocupante, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo que usted me preguntaba, y que tiene que ver con esta precariedad, esta visión que el gobierno tiene respecto del repunte en algunas áreas de la economía, daría más la impresión de que es un gran acting, porque la realidad se ve en la caída del consumo, cuando la gente advierte cómo puede ir y adquirir con su salario, no hay mejor juez en todo esto que el propio bolsillo y las propias estructuras familiares y sociales como para evaluar estas cuestiones, ¿no? Así que me parece que por más que haya más de uno pontificando en los canales hegemónicos diciendo que la cosa está mejor, la gente sabe que las cosas no están mejor. Alejandra, y en términos mediáticos, cuando ustedes en campaña van a ir a los medios, ¿no? Bueno, en principio era Rosy Rodenas, la competencia. Hoy que hay una lista única, pareciera que hay una excesiva ansia del periodismo de hablar de la interna y no de la propuesta de ustedes como... Bueno, habrá que ver qué periodismo, ¿no? Porque yo creo que sí es verdad, no sé si tanto el periodismo, sino algunos candidatos. La pregunta era si ustedes este rumrum interno lo ven en la calle. No, de ninguna. Mira, yo lo que estamos viendo, con Agustín ya presentamos la lista en Rosario, en Santa Fe, en Venado Tuerto, recorrimos todo el norte de Santa Fe la semana pasada, y la recepción, el fervor, la alegría. Ayer un dirigente histórico del peronismo me decía, esto no lo estamos viviendo desde el año 91. O sea, hay cosas que están pasando que tienen que ver justamente con esto, una unidad en la diversidad. Nosotros hemos logrado conformar, cumpliendo el mandato popular y cumpliendo con aquel Congreso de mayo de este año del Partido Justicialista, le estamos dando a la gente una alternativa posible y eso genera muchas expectativas. Y por eso los agoreros de siempre hablan de la fuga de votos, esto de que se me van a ir los votos a Agustín por un lado y a mí por otro. Me parece que somos una buena propuesta electoral y justamente esa propuesta electoral tiene ejes programáticos muy claros. Mirá, si hay dos cuestiones que nos desvelan y nos preocupan tanto a Agustín como a mí, como al resto de los integrantes de la lista, son la posibilidad de una reforma laboral y de una reforma previsional. El año que viene se va a discutir en el Parlamento. Y seguramente, esto lo puedo decir claramente, vamos a estar en la vereda de enfrente de las propuestas del gobierno, que son claramente, y esto hay que decírselo a la gente, una retracción de los derechos laborales que nos remite casi, no a los 90, sino al preperonismo, digamos, esto de la eliminación de la jornada de 8 horas, las posibilidades de que se eliminen los convenios colectivos de trabajo. O sea, acá las organizaciones sindicales, que nosotros las tenemos en nuestra lista, van a cumplir un rol fundamental. Una precarización laboral, se habla de flexibilización, pero en realidad detrás de eso hay una gran mentira. Aquí sentado en el mismo lugar donde está usted, Albor Cantar dijo... No va a pasar nada. Nada de eso. Lo dice con una tranquilidad. Y todo lo que salga va a salir por consenso. Por favor. Yo cuando los escucho... Bueno, el consenso para los modelos neoliberales siempre ha sido muy particular, ¿no? ¿Cómo se consensúa con aquel que representa a las corporaciones? Me parece que no. Creo que todo lo contrario. Creo que ahora, vienen con un plan muy definido. No aparte lo están diciendo en los medios. Sí, está bien. Pero digo, a ver, le pregunto, Alejandra, ¿no discutirlo es consentir de que lo que está todo bien? No, por supuesto que no. Yo creo que lo que hay que replantearse algunas cuestiones. ¿Por qué no revisar si el país necesita algunas rectificaciones en su legislación? Pero nunca en contra de los trabajadores. Usted habrá escuchado a los empresarios, hablan del costo laboral. Bueno, pero el empresario siempre quiere ganar, pero también hay empresarios que están preocupados y estos empresarios que nos acompañan a nosotros y que nos acompañaron con su voto. Son conscientes de la necesidad de vitalizar el mercado interno. Pero dicen, nos cuesta mucho pagar sueldos. Bueno, pero ellos también están pensando en que a lo mejor lo que necesita el país es una reforma fiscal o una reforma impositiva que no los afecte directamente a ellos. Entonces, me parece que va a haber que rectificar muchas cosas y ensamblar muchas cosas en el Congreso. También está el tema de la reforma previsional.
y esto no lo están diciendo tampoco, esto de que pareciera que se viniese una reforma al estilo de lo que fue la reforma de las AFJP en los 90, la privatización de las jubilaciones. Y hay que decírselo a la gente, porque en realidad, a ver, si Macri pudo decir lo que dijo antes de las elecciones y ahora no se le mueve un pelo con todo lo que pasó, es capaz de otro tarifazo en octubre. ¿O no? Sí. Y yo creo que sí. En esta recorrida que usted está haciendo en la provincia con Agustín Rossi acompañándolo en la lista, bueno, en Santa Fe quedó el estigma de Agustín en el sentido de que donde iba era repudiado, le tiraban huevos. Es decir, hace mucho. Rossi fue identificado con la 125 que a Santa Fe no le cayó muy bien. Hoy, ¿usted qué ve? No, yo no veo en absoluto eso, a todo lo contrario. Yo creo que ese fue un momento muy álgido del país y también de un alto nivel de conflictividad social y de tensión. Digamos, yo no participaba de la política en aquel momento, con lo cual tengo una lectura muy particular y muy personal. Tal vez hubiese sido necesario un consenso en algunas medidas que se tomaron y que a lo mejor no se arribó a esos consensos porque hubo una cierta incapacidad de lograrlos. Creo que Agustín sufrió una persecución innecesaria y realmente que yo personalmente repudié en aquel momento y la repudio ahora si es que ocurriese, pero no he visto para nada, al contrario. En todos los territorios a los que yo llego con él veo una muy buena recepción. Habrá gente que a lo mejor está más cerca de lo que yo encarno en términos del nuevo espacio santafesino y habrá más gente que está más cerca de lo que él encarna en términos de unidad ciudadana, pero en la conjunción de lo que significamos los dos en términos del Frente Justicialista yo veo una gran recepción. ¿Y el nuevo espacio santafesino, en qué se diferencia o qué tiene de particular? Nosotros lo que planteamos en su momento en la interna, lo seguimos sosteniendo, es que era un espacio que fue y surgió en Santa Fe y para Santa Fe, un espacio que se plantea una creación netamente territorial, no es el desprendimiento de ninguna estructura que haya tenido su origen en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, es un espacio netamente peronista, donde confluyen distintos sectores, algunos vinculados al obeidismo, al kirchnerismo, a un peronismo más tradicional, si se lo puede llamar, pero que tiene un diagnóstico muy claro, adversarial, frente a las políticas de ajuste. Y por eso las coincidencias y por eso es tan sencillo, digamos, hacer una campaña hoy con Agustín y con el resto de la lista. La última, si es posible. Sí. Uno desde aquí ve que la grieta o la polarización ha favorecido a Cambiemos y al justicialismo, ¿no? Y ha dejado en el medio a aquellos que transitan por otras aguas. ¿Es sostenible en el tiempo esta polarización? ¿Es saludable? Porque trasladado a la ciudadanía uno advierte que lejos de cerrarse la grieta se va abriendo cada vez más. Hay que vivir, yo creo que la grieta existió siempre en el país. Más que grieta lo que hubo, siempre hubo dos modelos de país que de alguna manera planteaban dos modelos de convivencia social, dos modelos de distribución social, dos modelos de pensar la soberanía, la política, la justicia, el empleo, la economía, la educación. No hay que tenerle miedo a los americanos, ni a los europeos, sí. Derecha, izquierda. Pero en general tienen políticas de Estado, cosa que en la Argentina bueno, entonces lo prácticamente que hay que avanzar justamente me parece en eso, en pensar políticas de Estado que sean perdurables y que digamos, sobrepasen estas cuestiones que parecieran irreconciliables en la Argentina, pero teniendo claramente en no comprometer a aquellos que menos tienen, a nuestros trabajadores, ¿no? Y a los más vulnerables socialmente, que es justamente lo que creo que estas políticas de Cambiemos apuntan. Y en eso sí creo que la grieta es inconducente, cuando ocurren las cosas como las que estamos viviendo en este momento. Gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Nosotros establecemos aquí nuestro punto final a este sin ánimo de polemizar. No está Ricardo, pero se los digo yo. Si les gustó el programa, los invitamos a que el próximo miércoles vuelvan a ponernos aquí en Veo Santa Fe. Y si no les gustó, les prometemos que el próximo miércoles ustedes véanos igual, lo vamos a hacer mejor. Hasta la próxima.